mucha gente, pero bueno, vamos avanzando. En esta mañanita un poquito fría, ¿a quienes se le helaron las patitas? A mí, profe, pero... Póngase calcetines. Profe, calentadores. Calcetines, dije, ¿eh? Que se casen, profe, que se casen para que no tengan Que se frío. case. No, ya no se quieren casar, amigo. No, ya No, no. pues, son miedosas. No, 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 no. Y que los Ya hombres no hay forma de convencerlas. Ni modo, pues, ¿qué hemos de hacer? La libertad femenina hacia allá se encamina. Pero bueno, está bien, vamos a ver. Espero que ya hayan abierto y ya estén contestando su cuestionario. ¿Verdad? Chiquito, 50 preguntas, pero esenciales para empezar a manejar nuestra materia. Ya también espero que se hayan metido a ver los textos que ya están ahí para que empiecen a sistematizarlos. El control constitucional, entonces, pues es parte del derecho constitucional. Les puse un libro, Haberle, está muy bueno, es muy difícil de conseguir en México y es de las obras que les van a servir muchísimo si ustedes alcanzan a leer los 1000 páginas que lo componen. Pero bueno, eso es cuestión de que ustedes vayan entreteniéndose y vayan agarrándole pues gusto a estar leyendo para poder empezar a manejar esto. Ya vamos a hacer un pequeño recordatorio. Muy bien. Vamos por lista. Humberto Alejo. ¿Dónde está? ¿Está? ¿No está? Humberto Alejo, ¿no? Creo que no está. Antonio Francisco Álvarez. Presente, profe. Muy bien. A ver, Toño, dinos qué mecanismos de interpretación existen en el artículo primero de la ley de la Constitución. Deje de estar de peladiente, Dianita, que ahorita le toca a usted contestar. ¿Ya? No, profe, no sé. ¿Cómo? ¿No han empezado a contestar su cuestionario? No, profe. Yo puedo empezar. Bueno, pues traten de empezar. Ya vimos que en el artículo primero vamos a encontrar básicamente el control difuso de constitucionalidad. El control difuso que se va a enfrentar al 133 constitucional, que se llama control concentrado de constitucionalidad. Dentro del control difuso no puede haber una declaración de constitucionalidad. La única en donde podemos establecer una declaración de inconstitucionalidad en términos del artículo 234 de la Ley de Amparo es el 133 constitucional y su principio de supremacía, ¿ok? En el artículo primero dijimos que íbamos a encontrar algunos sistemas de interpretación. Primer sistema que nosotros encontramos. A ver, Luisa Mateco. Los primeros dos renglones del artículo primero constitucional, párrafo segundo. Luisa Mateco, ¿dónde está?
¿Está o no está? Creo que no está. Jacqueline Ángel. Buenos días. A ver, Jackie. Está el convencionalidad. Ándale, el control de convencionalidad. ¿Cuál otro? ¿Me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Eh, Control de convencionalidad. ¿Cuál otro? Los anotaron, se supone, ¿eh? Debe de estar en sus notas. Sí, el de interpretación. Pero se llama interpretación ¿qué? Conforme. Interpretación conforme. Muy bien. ¿Y si estoy inconforme? Ni modo, ¿verdad? Me aguanto. ¿Y otro tipo de interpretación? Del control difuso de constitucionalidad. Bueno, ese ya lo habíamos dicho. Ok, con eso, Jackie. Dalia Quinari Aparicio. Dalia Quinari Aparicio. ¿No está? Segunda llamada, Dalia, no aparece, ni modo. Jesús Antonio Araujo. ¿No está? Leslie Aurora Arellano. Yo, profe. Tú eres. A ver, ¿qué otro? ¿Qué tiene el control por ponderación? ¿A qué se refiere? Ay, no sé, profe, me acabo de conectar. Nada más. Púnchatelas. No. Ay, Leslie, pero bueno, vamos allá. El control por ponderación tiene por función el valorar principios. No puede haber un principio superior a otro principio. ¿Ok? De tal manera que si como jueces van a valorar, por ejemplo, la libertad y el derecho a publicar escritos contra el principio de las personas para respetar su intimidad. Y entonces vemos cómo algunos periodistas les han interpuesto juicios por divulgar ciertas cosas como noticias, y entonces dice, es que esta persona invadió mi intimidad de mi familia. Por lo tanto, yo le voy a acusar de determinado delito. Y entonces esto llega ante un juez y el juez dice, ¿las personas tienen libertad? Sí. ¿Libertad de publicar escritos? Sí. ¿En qué artículo está? En el artículo 6 constitucional. ¿Y las personas tienen derecho al resguardo de su intimidad y sus datos personales? Sí. ¿En dónde está? Pues también en el artículo 6 constitucional. Ándele. Entonces, ¿los dos contenidos son constitucionales? Sí. Bueno, pero entonces, ¿qué tiene que salvaguardar más el Estado? ¿El derecho a publicar escritos en forma de informaciones o el derecho de las personas a que no se les divulgue su intimidad? Y entonces dice, bueno, si se trata de personas públicas, no pueden reclamar que se les respete el derecho de su intimidad, porque sus actos son públicos y tienen que dar informe de las gestiones o los actos que realicen. Pero si se trata de X persona que no tiene funciones públicas, nadie tiene el derecho de andar husmeando dentro de su domicilio para ver qué encuentra. Y entonces el juez tiene que
hacer ponderación o interpretación por ponderación. ¿Qué debe de protegerse más? ¿El derecho a publicar escritos o el derecho de la intimidad de las personas? Ahí estamos en una aplicación. Parte de esto vamos a ir yendo cada vez más, haciendo algunos análisis cada vez más para que vayamos entendiéndole. Pero mientras, vamos más adelante. Carla Yaret Armenta. Ya saben que voy por orden de lista, así es que pónganse listos. Ya saben quién Presente, sí. profe. Muy bien, Aquí estoy, Carlita. presente. ¿Cómo ha estado el día de hoy? Muy bien. Ándale, perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora tú platícame, Carlita, ¿dónde encuentro yo el medio constitucional para controlar los actos que realiza el municipio y que estos no invadan la esfera de competencia de los estados? ¿En qué medio de control? ¿Corre tiempo? No me acuerdo, profe. 105 constitucional, ¿cómo se llama? Híjole, más ayuda ya no te puedo dar. 105 constitucional. Les dije, yo la contesto. vean los libros y vayan, por favor, váyanselo aprendiendo. Profesor, ahí sería controversias institucionales. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no me le cambia nombre ni apellido. Controversia constitucional, no controversia inconstitucional. Controversia constitucional. A ver, lo repito, ya seguimos más al ratito con nuestro interrogatorio, porque nomás me tienen hable y hable a mí y ustedes no quieren hablar, así es que ahora los voy a hacer hablar por lista. Sirve que me doy cuenta quienes nomás dejaron su foto pegado ahí y no les veo su cara. Al rato ya no los voy a conocer, pero bueno, vamos a ver. Muy bien. ¿Qué es lo que vimos? Medios de control, lo volvemos a repetir, independientemente de lo que están contestando en su cuestionario. Vamos viendo. Artículo 1 de la Constitución. Control difuso de la constitucionalidad, de manera genérica. Interpretación conforme. La interpretación conforme, si alguien no tomó la nota o la tomó y tiene duda, vaya checando sus anotaciones y la complementa en lo que le haya faltado. Voy despacio, pero si en algo o no me entienden o sienten que voy muy rápido, me avisan y vamos todavía más despacio. Vuelvo a repetir. Artículo 1 constitucional a partir de junio de 2011. Establece el control difuso de constitucionalidad. ¿Mediante qué aplica para ese control difuso de constitucionalidad? Aplica la interpretación conforme. ¿En qué consiste la interpretación conforme? En que cuando se deba de analizar el contenido de las leyes o de la aplicación que los funcionarios realizan de esas leyes, se respeten los principios constitucionales. ¿Cuáles son los principios constitucionales? Derechos humanos, dignidad humana, no discriminación, que debe de ser protegidos a todos,
que las autoridades en el ámbito de su competencia deben promover, respetar, proteger los derechos humanos, que los derechos humanos deben de ser universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Que independientemente de que las leyes no prevean casos concretos, deben de aplicar estos principios constitucionales. ¿Ok? Interpretación por ponderación. La interpretación por ponderación consiste cuando haya principios en confrontación, los jueces en sus resoluciones valorarán. Profe, ¿puede repetir de cuando consiste Como que haya no principios? lo tengo anotado, sino que me voy yendo así, me dice y más o menos tratamos de volverlo a hacer, pero no lo tengo anotado ni lo voy anotando. Dígalo más despacito, puede ser, profe. Más despacito. Por eso les dije. Entonces, el principio de ponderación consiste en que cuando un asunto se presente ante un juez, en que las partes se funden en principios constitucionales, valorarán qué principio debe prevalecer para garantizar el derecho del que comparece. No hay principios superiores, sino que todos los principios son iguales. Profe, No hay principios superiores, sino todos los principios son iguales. ¿Sí, Dianita? por ejemplo, en el caso de los derechos humanos, ya ve que constantemente, bueno, cuando nosotros entramos a la carrera de Derecho nos enseñaron la famosa pirámide. La pirámide de Kelsen. Ajá. Entonces, ya veía que ponían como que los tratados internacionales y la Constitución de igual manera. Sí, pero ahí es jerarquía de leyes. Ujú. Mira, Dianita, a ver, interrumpimos esto tantito rápido. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Listos? Vemos a Hans Kelsen. Dice, el control de constitucionalidad nace precisamente en una obra de Hans Kelsen. Cuando él empieza a analizar en su libro La teoría pura del derecho, en la teoría pura del derecho, él establece las bases del derecho positivo. Entre las bases del derecho positivo nos dice, ninguna ley puede contravenir a la Constitución, porque la Constitución es la norma fundante. Todas las demás son normas derivadas. Las normas derivadas no pueden oponerse a la Constitución, porque la única norma que no necesita fundarse en ninguna es la Constitución. Es la fuente precisamente del derecho. Todas las demás normas
para poder ser válidas, tendrán que fundarse en la Constitución. Pero una cosa es la jerarquía de leyes. Cuando dice la Constitución es la norma suprema, la norma superior. Pero también hay normas supremas que no son la Constitución. Y entonces dice, en el concierto de la Sociedad de Naciones están los tratados internacionales. Los tratados internacionales son aquellos que celebre el presidente de la República con aprobación del Senado. Se subsumen a nuestro sistema. Son normas internacionales, pero no estamos ante dos. Los tratados no están acá. Sí, los tratados nacen acá. Pero en el momento en que en términos del 133 constitucional el Senado aprueba su celebración por el Ejecutivo, entonces se subsumen y forman parte integrante de nuestra legislación. Por lo tanto, se convierten en norma suprema. También dice las leyes reglamentarias y las leyes generales. Estas son norma suprema. Sí, son norma suprema precisamente porque dice el 133 constitucional, los jueces en los estados se arreglarán a estas normas, aún en contravención de lo que establezcan las normas, las constituciones y las leyes en los estados. Y ahí se establece el principio de supremacía constitucional. Y entonces me encuentro que en los estados hay constituciones. Constituciones locales, y que cada una de estas constituciones, ningún estado tiene el derecho de celebrar tratados. El único que puede celebrar tratados es la federación, a través del Ejecutivo. Es el único que puede celebrar tratados. Ningún estado, a través de sus gobernadores, puede celebrar un tratado. Lo prohíbe el artículo 116 de la ley del 116 de la Constitución. ¿Ok? También tiene leyes y esas leyes se llaman leyes normativas. ¿Ok? Todos, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, pueden emitir acuerdos, circulares, convenios y sentencias. De tal manera que todas estas leyes secundarias no pueden oponerse a las leyes supremas.
Las leyes supremas son la Constitución, los tratados y las leyes federales. Esas son las leyes supremas. Todas las demás leyes, son leyes secundarias. De tal manera entonces que cuando haya un conflicto de ley para saber cuándo una norma es contraria a la Constitución, entonces vamos a aplicar principios lógicos. Lex prior deroga lex inferior. Cuando estamos hablando de normas del mismo rango, entonces decimos: lex especial General. lex especial deroga a la lex general. Es decir, si yo voy a aplicar un asunto familiar, yo no puedo aplicar una norma puramente civil, sino que voy a ver de qué estoy hablando. Entre las normas civiles yo tengo familiares, tengo sobre divorcio, tengo sobre alimentos y tengo principios. El principio superior del niño. Y entonces resulta que en un asunto se están peleando la custodia. Y entonces yo veo que la ley general, el Código Civil, dice a quién le corresponde la custodia. Pero el Código del Menor establece qué mecanismos debo de aplicar y además me obliga a aplicar el principio superior del niño. Resulta que aquí se pelean Pedro y María y cada quien tiene su derecho y dice el juez: espérense. Encima de sus intereses está el principio superior del niño. Y entonces yo voy a tomar la decisión de acuerdo a lo que más le convenga al menor y no de qué es lo que más le convenga al padre o a la madre. Y entonces aquí ya no estoy aplicando la escala de la pirámide de Kelsen, sino que voy a valorar principios. Y para poder argumentar estos principios, entonces lo que voy a aplicar es la interpretación por ponderación. Y voy a decir, ¿qué debo de tomar yo más en cuenta? El principio de justicia que señala el padre, el principio de acceso a la justicia que señala la madre, o el principio superior del menor. Yo digo entonces que debo de aplicar por interpretación, por ponderación, el principio superior del menor. Y entonces lo que estoy haciendo es interpretar. ¿Ok, Dianita? Ya no está aplicando solamente los principios lógicos, sino ponderando los principios. Sí, yo se lo preguntaba porque en el caso de los derechos humanos se supone que, bueno, yo he escuchado que así dicen, que no puedes preponderar un derecho sobre el otro porque todos los derechos humanos que están reconocidos, pues tienen la misma validez, ¿se podría decir? Todos tienen la misma validez,
pero entonces tú debes de aplicar aquí otro principio, el principio pro persona. Profe, ¿Sí? profe, yo tengo otra duda. Es que A sí, ver. como dice Diana, a nosotros nos habían explicado en años anteriores, y a mí no se me olvida, que nos habían dicho que los derechos humanos siempre van a ir antes que todos, hasta de la Constitución. Pero una vez yo también leí más sobre la pirámide de Kelsen, y él nunca pone los derechos humanos arriba de la Constitución. Lo Siempre que pasa es que cuando Hans Kelsen escribe su obra, la escribe alrededor de los años de 1940, no había derechos humanos. retomando los principios que había desarrollado a partir de 1908. Por lo tanto, ahí lo que se regía era el principio de validez. Y entonces lo que se aplicaba eran los principios lógicos de validez. Esto viene a ser afectado porque después del término de la Segunda Guerra Mundial en 1948, pero más con la conformación de las comisiones de derechos humanos de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, a partir de 1952, en que se celebra, entonces ahí nacen los derechos humanos como principios que deben de ser aplicables, y se desarrollan aún mucho más cuando se establece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año de 1995, y México se inserta dentro de ese sistema a partir del año 2000. De tal manera entonces que empezamos a aplicar estos principios con la reforma de junio de 2011. A partir de ahí entonces se aplican, porque no teníamos al artículo primero, pero ahorita ya tenemos el artículo primero. Y con el artículo primero entonces tenemos que ver ya no solamente el sistema concentrado, que estaba precisamente el sistema concentrado, es el que establece Hans Kelsen. Ahora tenemos que combinarlo con el control difuso de constitucionalidad que está en el artículo primero. Y entonces lo que tenemos que aprendernos ahorita es cómo saber aplicar el principio de conformidad, que todas las leyes deben de estar conformes a los contenidos constitucionales, el de ponderación, cómo valorar los principios, entendiendo que tienen el mismo valor, pero no la misma aplicación. Hay preponderancia para aplicarlo a determinado caso. Y entonces tenemos que son principios preponderantes. Pero también vamos con el control de convencionalidad. El control de convencionalidad dice: yo tengo que aplicar la norma que mejor se ajuste a este caso, atendiendo al principio pro persona, es decir, aquella ley que me otorgue una protección más amplia. Y entonces también va a dar al control difuso, en donde dice el control difuso: tu juzgador puedes dejar de aplicar una norma mexicana y en su lugar aplicar los principios de un tratado internacional. Bajo esas dos premisas: que sea más amplia su protección, principio pro persona, y además, entonces, que no se afecte o no se suprima ningún principio en perjuicio de alguna persona. Y eso entonces es en nuestro cambio, ese es el nuevo sistema constitucional, que es el que estamos empezando a aplicar. De tal manera entonces que si nosotros vemos la estructura de nuestras leyes, todas las leyes estaban encaminadas a garantizar el principio de legalidad. ¿Qué es lo que hacía la sentencia de primera instancia? Ver si la Constitución era legal, es decir, si el procedimiento había sido legal, es decir, si se había recibido
la notificación, si se había controvertido, si se había dado el derecho a las pruebas, si se habían valorado adecuadamente las pruebas, si se habían resuelto los incidentes. Todo era cuestión de legalidad. Y se iba a la segunda instancia y lo mismo. Y se iba al amparo y lo mismo. Por eso es que tenemos artículos como el 171, 172, 173 de la Ley de Amparo que nos hablan solamente de ¿qué? De actos procesales. Se respetó el debido proceso, decíamos. ¿En dónde se funda el debido proceso? Precisamente en el cumplimiento y observancia de todos los mecanismos de procedimiento. Pero ahora, con la reforma de 2011, tuvo que reformarse el amparo en 2013. ¿Y cuáles son las reformas al amparo en 2013? Ponerle en el artículo 234 la Declaración General de Inconstitucionalidad. Y entonces obligan a la Corte a dejar de ser un tribunal de legalidad para convertirse en un tribunal de constitucionalidad. Por eso es que también a partir de 2013 se establece el control, la acción de inconstitucionalidad. Porque de 1917 hasta la fecha, en el 105 nomás teníamos uno que se llama controversia constitucional. Y ahora, a partir de 2013, creamos la acción de inconstitucionalidad. ¿Y cuáles son sus efectos? Pues sus efectos son iguales a la Declaración General de Inconstitucionalidad. Es más, dice el 105 constitucional, la forma en que la acción de inconstitucionalidad debe de darse es en términos del artículo 234 de la Ley de Amparo. Es decir, en ambos casos tiene que hacerse una declaración general de inconstitucionalidad. ¿Ok? Ok, profe. ¿Lista su duda? Profe, yo tengo una duda. A ver, Joanny. Por ejemplo, en lo de el artículo 2 habla sobre la como independencia Sobre que los la pueblos competencia indígenas. indígena, quienes son quienes gozan de la protección como grupo indígena, qué persona puede de autodenominarse indígena en sí, cómo debe de ser sus mecanismos internos, interdependientes y el respeto y convivencia que debe de tener el Estado conforme a esas culturas. Ajá, ahora dime más. Ajá, sobre eso. Por ejemplo, que dicen, bueno, por lo de los matrimonios arreglados que hacen, que se dan pues en esos pueblos y que, por ejemplo, que pues violan los derechos humanos de las niñas en nada este más caso. que ahí dice en el mismo artículo 2 constitucional, casi al final, ahí se establece la regla de oro y dice, ninguno de los derechos aquí puede contravenir a la Constitución. Y entonces, aunque culturalmente es una práctica en que los padres se ponen de acuerdo para los matrimonios arreglados, que no es venta de mujeres, es matrimonios arreglados. ¿Que llevan la dote? Sí, llevan la dote. La dote se conoció desde los romanos y desde antes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues son reminiscencias que quedaron sobre todo por las leyes de Indias, en los cuales se establecía precisamente ese derecho a la dote de aquel que entregaba a la mujer para matrimonio y que era como una compensación por haberla criado desde chiquita, haberla alimentado, y es un principio de carácter paternalista y patriarcal en donde se consideraba que los hijos eran propiedad de los padres. Eso no lo aprendieron solitos. Eso es parte de las enseñanzas, sobre todo del derecho natural, que recibieron por precisamente derecho canónico, sobre todo en los fundamentos del derecho tomista,
y entonces así se fue haciendo un uso o una costumbre. Lo que pasa es que al cambiar nuestro orden jerárquico de leyes, dice ningún uso ni ninguna costumbre puede contravenir a los principios constitucionales. Uno de los principios constitucionales de derechos humanos dice que la dignidad humana no puede suprimirse y entonces son o van a decretarse inválidos esas prácticas de carácter tribal. ¿Ok? Oh, ya, gracias, profe. ¿Algo más? De mi parte, no, gracias. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Dudas? No, profe, creo que ya estoy más ¿Cómo? mareada ahora. No, todavía nos faltan, son 45 minutos, nos faltan 10 minutos. Pues les decía, ¿algo más, profe. jóvenes? ¿Dudas? Profe, entonces, ya para terminar, o sea, mi duda, entonces sí podemos decir que dentro de una pirámide, aunque no sea la de Kelsen, de valoración de, pues, de las leyes y las legislaciones, los tratados internacionales, los derechos humanos y la Constitución siempre van a estar en un principio, o sea, hasta Por arriba. supuesto que sí, por supuesto que sí. Vaya, lo que pasa es que cuando nosotros vemos los artículos 40, 41 y 42 de nuestra Constitución, nos damos cuenta de lo que es un pacto federal y nos damos cuenta precisamente que nos dice que en nuestro país, sobre todo en el artículo 124, donde nos dice todo lo que no esté expresamente concedido a las autoridades de la federación se entenderán reservadas a los estados. Y cuando yo checo el artículo 123, me encuentro una larga lista de facultades de las autoridades federales y empiezo a ver los demás artículos y me encuentro que casi todo está concentrado en la federación. Me encuentro que casi nada se le dejó a los estados y de plano a los municipios lo único que les dejaron fueron los servicios públicos. Y entonces aquí tenemos una especie de desfase o abuso de parte de la federación, en donde la federación concentra pues todas las actividades remuneradas, concentra todo lo que son los ingresos y entonces deja a los estados en un tema muy precario, donde pueden obtener muy pocos recursos y en donde la federación, que es el que recauda, a través de darle o regresarle ingresos a los estados a través de los convenios de coordinación, entonces la federación maneja a la política en base al recurso que les pueda dar a los estados. Es como en una familia. ¿Quién da dinero? Pues papá. ¿Quién manda? Pues papá. Si papá dice no se hace y tú dices no, sí lo hago, entonces no te doy dinero. No, pues dame. Ah, pues entonces haz esto que yo quiero. Y listo. Así se dan también las relaciones entre la política con la que estamos. ¿Tiene su reflejo? Por supuesto. ¿Tiene su principio en la pirámide de Kelsen? Por supuesto. 133 constitucionales, se lo tienen que aprender bien. Vaya, entonces, ¿dónde lo fundamos? Pues ahí en toda la Constitución está señalado precisamente las facultades, ¿sí? Desde el artículo 40, desde el artículo 116, desde el artículo 124, el artículo 133, el artículo 115, hay que empezarlo a manejar y entonces nos damos cuenta cómo si la pirámide de Kelsen influyó tanto en el diseño constitucional. ¿Todavía se aplica? Por supuesto. ¿Se va a seguir aplicando? Por supuesto. ¿Alguna más? ¿Algo más? No, gracias, profe. ¿Ya no hay preguntas? ¿Cómo es posible eso? No, profe, Puro alumno inteligente, profe.
¡Óndele! ¡Ay! ¡Dios mío! Profe, si preguntamos, lo distraemos. de su No, clase. usted no me distrae, precisamente para eso estoy. No, Muy de hecho, bien. profesor, sí queda entendido, porque por decir al principio, Sigan leyendo. Chequen, por favor, la obra de Haberle. Les va a ser muy útil. Van a encontrar ahí cosas que no han visto en toda su carrera sobre materia constitucional. No solamente les dije, es obligatorio de todos leer la Constitución, y la Constitución la tienen que estar leyendo cuando menos una vez cada 6 meses. Obligatoriamente, o sea, quieren saber derecho, tienen que saberse su Constitución al derecho y al revés. Pero quieren entender los contenidos constitucionales, tienen que buscar obras especializadas. Les pongo ahí a Haberle, que es uno de los mejores exponentes de lo que es el constitucionalismo actual. ¿Ok? Entonces, nada más que son como 1000 y cacho de paginitas, así es que se las echan en un mes. Bueno, si ya no hay preguntas, jóvenes, los dejo descansar. Sigan contestando su cuestionario. Donde no le entiendan, ya saben, pueden consultarme. No les voy a dar la respuesta, pero sí les voy a decir, ¿estás bien? O les voy a decir, no estás bien, búscale aquí o búscale en este texto y ahí lo vas a encontrar. Porque luego quieren que les responda a todas las preguntas y eso no se vale. Que tengan buen día. Nos vemos el día miércoles. Gracias, Hasta luego, profe. Ya, profe, hasta luego. Bye. Gracias, profe. Buen día. Hasta el miércoles. Buen día, maestro. Mañana tampoco tenemos clases con él. Pues nada más tenemos martes y ¿Qué jueves. onda? Mande. Náguiro, Y por eso se va a agarrar otro día. Échamela. mañana está en la maestría el profe, nos vemos el miércoles. ¿Con cuál? Ah, que está en la maestría el profe. Ah, pues ya el profe no nos da los martes porque está en la maestría. ¿Y el profe Abundio cuándo va a dar clases? Te va a dar una resumida, cebollero. Al güero, la resumida. A la tomata.